Son las 9 y casi 2 minutos. Comenzamos nuestro repaso por la actualidad del día, precisamente con un evento de enorme relevancia que ha tenido lugar hoy aquí en nuestra casa. Mila. Sí, Gladys, las instalaciones de La Voz de Galicia han sido el escenario de la entrega del premio Fernández Latorre. El galardonado este año, en su edición número 57, ha sido Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. Villanueva ha recogido el premio de las manos del presidente de La Voz de Galicia y del Rey, y en presencia de 200 representantes de la política, cultura y empresariado gallegos. El periodismo ha estado muy presente en los discursos. Felipe VI ha ensalzado el trabajo de La Voz de Galicia. El periódico es y será insustituible. Es cierto que el periodismo vive hoy su gran encrucijada, pero el buen periodismo es y será la herramienta indispensable de la convivencia. La Voz es una verdadera institución de la sociedad gallega a la que ha servido con dedicación y lealtad desde hace más de un siglo. Es además un referente imprescindible en toda España. Esto va a ser doloroso, así de claro ha sido Matthias Müller. El nuevo presidente del grupo Volkswagen le ha comunicado hoy a los trabajadores que separan todas las inversiones que la empresa tenía previstas. Lo ha anunciado en el primer encuentro que ha tenido con los empleados de la planta central en Wolfsburgo desde que saltara el escándalo. Ante unos 20.000 integrantes de la plantilla, el nuevo responsable del grupo alemán también ha admitido que los 6.500 millones de euros previstos para enfrentarse al escándalo de los gases contaminantes serán insuficientes. En España, la pregunta es si esto afectará a las dos plantas que tienen en nuestro país, en Cataluña y en Navarra. Según fuentes de SEAT, el plan de revisión de inversiones se refiere a todo el grupo y habrá que ver ahora qué repercusión tiene en cada país. R deja de ser definitivamente gallega. Euskaltel ha anunciado este martes su compra. Se hace con la compañía de cable radicada en A Coruña por unos 1.190 millones de euros. Se incluyen aquí los 300 millones de deuda de la operadora gallega. Hoy le ha comunicado el acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Llevaban negociando desde julio. La empresa vasca se hace así con el 100% del capital social de R Cable. El 70% pertenecía a la sociedad Rede Brigantum y el otro 30% a Banca. Para financiar la operación, Euskaltel ampliará en 600 millones las líneas de financiación bancaria existentes, contratará un tramo de deuda institucional de 300 millones asegurado por 4 entidades financieras y emitirá nuevas acciones. Alerta bacteriológica en la ciudad de Santander por un sobre con polvos blancos. La Guardia Civil ha activado la alarma después de que un alto directivo abriera la carta. Tanto él como otras 9 personas que estuvieron en contacto o cerca de la misiva han sido aisladas. Agentes especializados del GEDEX mantienen acotada una espaciosa zona alrededor del despacho al que llegó el sobre. El Banco Santander ha resaltado que la actividad en el resto de los servicios centrales continuó con normalidad a lo largo de la tarde en la ciudad financiera que tienen en Boadilla del Monte, en Madrid. Llevan casi 15 meses, más de un año, sin cobrar la nómina. La empresa para la que trabajan en Cerceda, Somtec, está en concurso de acreedores. No los despiden ni tampoco les paga. Hoy han protagonizado esta simbólica peregrinación desde su centro de trabajo en el polígono industrial de Oacevedo hasta el concello de Cerceda, donde han entregado un escrito pidiendo la solidaridad vecinal. Antes de la crisis eran más de unas 160 personas trabajando en la planta dedicada a fabricar elementos para la construcción. Hoy apenas quedan 35. Al caso de la niña Andrea solo le falta el que va a ser sí o sí un triste desenlace. La petición desgarradora de sus padres, de Noia, pidiendo un final digno para su hija, ha removido muchas conciencias en todo el país, pero en concreto en nuestra comunidad, una de las pocas que cuenta con una regulación sobre el derecho a morir dignamente. Los padres de Andrea, una vez conocida la noticia, pidieron intimidad para despedirse de su pequeña. Hoy, Estela, la madre, publicaba un mensaje en Facebook para agradecer todas las muestras de apoyo recibidas en una semana, dice, tan complicada. Agradecimiento especial al juez y al forense que inspeccionó el estado de Andrea. Dice Estela
que fue triste tener que llegar a esta situación tras años de lucha, pero que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en los últimos días. Sobre todo, dice, si eso ayudó a no fallarle a su hija y a luchar por sus derechos. Según sus palabras, ahora se empieza a cumplir la voluntad de su pequeña. La familia lo entendió así. Parece que efectivamente la cordura se ha impuesto, rectifican la postura inicial. Pero el hospital afirma que ha cambiado su criterio porque la niña había empeorado. A raíz de esos cambios, este servicio ha informado también a los padres de las modificaciones que se van a llevar a cabo en el tratamiento nutricional de la paciente. Una justificación que encaja con lo que prevé la Ley de Autonomía del Paciente. Es la única norma estatal que regula cómo y cuándo retirar tratamientos a los pacientes terminales. Normalmente los conflictos de genética surgen por conflictos de valores, la visión que tienen los profesionales, los familiares, los pacientes sobre la enfermedad. Pero la batalla de los padres de Andrea porque le retiraran a su hija la sonda que la mantenía artificialmente con vida ha reabierto un debate, el de si se debe legislar el derecho a morir. El Gobierno cree que con las leyes actuales es suficiente. Creo que nuestro marco permite eso y me parece que no es bueno abrir otro tipo de debates que pudieran conducir a polémicas que son innecesarias. Solo 5 comunidades autónomas tienen leyes que regulan expresamente el derecho a morir. Galicia, precisamente, es una de ellas. Visita del rey Felipe VI hoy a Galicia, expectación a primera hora de la mañana en el Pazo Compostelano de Raxoi para recibir al monarca. Y es que allí iba a recibir de manos de Núñez Feijóo las credenciales que le ratifican como primer embajador de honor vitalicio del Camino de Santiago. Felipe VI ha definido esta ruta como vía universal y ha destacado la capacidad del camino para unir y sumar, un espíritu que aseguró seguirá fomentando desde la corona. Pero hoy toda la atención sobre la visita del monarca a Galicia estaba puesta en esta casa. El rey Felipe VI hacía entrega del premio Fernández Latorre a un gallego en lo más alto de las letras, Darío Villanueva. Aquí en el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre se ha celebrado la entrega del premio en honor del fundador de La Voz de Galicia, el premio Fernández Latorre, que desde el año 1960 reconoce a colectivos, instituciones o personas que trabajan a favor de la sociedad gallega, de su desarrollo o de su cultura. Han sido galardonados con él personalidades de la talla de Eduardo Blanco Amor, Carlos Casares o Isaac Díaz Pardo. Este año, en su edición número 57, el premio ha recaído sobre el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva. Un año más, el premio Fernández Latorre ha reunido en las instalaciones de La Voz de Galicia a representantes de la política, el empresariado y la cultura gallegas. Todos ellos han recibido a Felipe VI con un sonoro aplauso. El monarca y el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, han hecho entrega del premio a Darío Villanueva. El jurado ha reconocido su labor académica e intelectual, también su capacidad de gestión de instituciones de peso como la Universidad de Santiago de Compostela y ahora la Real Academia Española. La satisfacción de reconocer a un gallego de proyección universal, nacido en una tierra que nunca ha reparado en fronteras. Desarrolla una labor fundamental en la protección y difusión del español, nuestra lengua común, compartida por más de 500 millones de personas en todo el mundo. No es fácil, creedme, encontrar las palabras justas para expresar lo que siento al recibir un premio tan apreciado como este. Ha expresado sobre todo su amor a los libros y su admiración al periodismo. El periódico es y será insustituible. Diarios que, como La Voz de Galicia, han pervivido a lo largo de más de un siglo, lo han conseguido porque sus autores han administrado con prudencia su poder y porfiado por la defensa de la libertad. El rey también ha tenido palabras de reconocimiento para el trabajo periodístico de La Voz. La Voz es una verdadera institución de la sociedad gallega a la que ha servido con dedicación y lealtad desde hace más de un siglo. Como cabecera líder en esta tierra, es además un referente imprescindible en toda España, cuando hablamos de periodismo de calidad y de responsabilidad. Frente a políticos locales, gallegos y nacionales, Santiago Rey Fernández Latorre ha hecho un llamamiento a la cultura del pacto. Es preciso que los actores sociales, antiguos y nuevos, piensen en clave social y bajar a la calle para ocuparse de los asuntos de los ciudadanos. Trabajar en todos ellos es la tarea más noble que se pueda cometer. En eso deberán concentrarse. Y ha definido a Felipe VI como ejemplo de dedicación, servicio y altura de miras.
Sin duda, uno de los grandes protagonistas de estos premios ha sido el rey Felipe VI. No solo ha presidido la edición número 57 de los Fernández Latorre, sino que se ha adentrado en las entrañas de La Voz de Galicia, de su redacción, de su rotativa y también, por supuesto, del plató de Vía V. No era su primera vez en esta casa, aunque sí su estreno como rey. El príncipe de Asturias pisó este mismo suelo en 2003. 12 años después llegaba como Felipe VI al Museo Santiago Rey Fernández Latorre. Los aplausos resonaron en las paredes de un museo inaugurado por su padre. Ante una nutrida representación de la sociedad gallega, en el corazón de La Voz de Galicia, habló de la voz de Galicia y en gallego. Desde a querida Galicia, admirada por todos os españois. Vino y comida también 100% gallegos y una firma que ya forma parte de la historia. Pero al rey le esperaba mucho más. Eso sí, a cubierto por si a la lluvia le daba por reaparecer. Un paseo por las entrañas de La Voz, por una redacción más en silencio que nunca. Muchos saludos y muchas preguntas. Tenéis mucha cantidad de gallegos fuera. Pues he enviado a rotativa, que verá ahora cuando vea la rotativa en marcha. Ya está ahí. Esta pantalla es para que no refleje. Refleje. También muchas risas. Un rey al que tampoco se le escapan las novedades de la política gallega. La noticia de la separación de las consellerías también ha sido... Y al que vimos en el plató de V Televisión. Tertulia generalmente política, aunque le da a todo. ¿Estáis a saludcito? De casa. ¿Cuánto dura? 10 a 12. Bueno, de lunes a jueves. Exigente, pero me interesa. En la sala de control de la rotativa, él mismo fue testigo de la impresión del suplemento educativo La Voz de la Escuela, dedicado a su visita. Así Su Majestad se fue con un periódico bajo el brazo. Una rotativa que despertó todo el interés del monarca. Y ahí terminó la ruta, en el lugar que nunca duerme. El rey fue el asistente más destacado, pero pocos quisieron perderse la cita de hoy en el Museo de la Voz. Como cada otoño, los premios Fernández Latorre han reunido a lo más granado de la sociedad gallega. Todos los sectores han estado representados en un acto que, una vez más, ha puesto de manifiesto la fuerza del periodismo. La edición número 57 de los premios Fernández Latorre ha brillado con luz propia. La estrella ha sido sin duda él. Felipe VI ha presidido un evento que, como cada otoño, ha estado marcado en rojo en la agenda de la sociedad gallega. El mundo de la empresa, la banca, la cultura o la ciencia ha desfilado por el Museo de La Voz de Galicia. Tampoco han faltado los políticos. Algunos estrenaban cargo en su primer acto público tras tomar posesión como conselleiros. Otras haber cambiado de funciones. El titular de Educación y Cultura llegaba acompañado de quien fuera responsable de Facenda, hoy secretaria de Estado. Dentro compartían mesa un exalcalde recién convertido en conselleiro y un exconselleiro convertido en alcalde. En un día en que el presidente y editor de La Voz de Galicia ha advertido contra el peligro de los localismos, los premios Fernández Latorre han conseguido reunir a regidores de distinto signo político y no siempre bien avenidos. A pesar de ser del profesores, entonces absolutamente colega. Hoy también. Vamos. Nunca visteis tanto poder municipal juntos. La cita también ha logrado sentar codo con codo a dos iconos del socialismo gallego que en los últimos tiempos han marcado distancias entre sí, José Ramón Gómez Besteiro y el ya exmilitante del PSOE, Francisco Vázquez. Y en un día en que el lenguaje se convertía en protagonista gracias al premiado de este año, el filólogo Darío Villanueva, hasta la Real Academia Española y la galega se han fundido en un abrazo. Gestos y palabras que ante la mirada del anfitrión de los premios han vuelto a demostrar el poder de unión del periodismo.
El rey Felipe VI también ha estado esta mañana en otro acto que se celebraba en A Coruña. La ciudad ha acogido este martes el Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, un foro en el que han participado los máximos líderes empresariales de nuestro país. Su objetivo, explicar cómo se puede alcanzar el éxito en un mundo globalizado. Para ello, la cita ha contado con conferencias de excepción. El mexicano Carlos Slim o el responsable de Inditex, Pablo Isla, los responsables de Siemens, Telefónica o Gas Natural también han estado este martes en A Coruña. De la cita ha trascendido declaraciones como las de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de Mariano Rajoy. Aseguró que el problema de la economía española no es la desigualdad, mientras Isidro Fainé, presidente de la Caixa, destacó que ve sólidas las bases de la recuperación. Pero no se enclaustra en su propio saber. Importantísimas caras del mundo empresarial en A Coruña, pero vamos a hacer un repaso, un auténtico quién es quién, entre los ponentes. Mila. Sí, Gladys, porque la élite del mundo empresarial español ha estado este martes en A Coruña en una cita en la que han participado más de 1.200 cargos empresariales. La jornada la organiza la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, la CEDE, un organismo que dirige el presidente del Grupo La Caixa, Isidro Fainé, y que agrupa unos 153.000 directivos de más de 40 asociaciones. El éxito empresarial no es una quimera y eso es algo que sabe el mexicano Carlos Slim. Es el propietario de uno de los conglomerados más importantes de Latinoamérica, el Grupo Carso. Según Forbes, es la segunda persona más rica del planeta. Solo lo supera el fundador de Microsoft, Bill Gates. Su fortuna supera los 68.000 millones de euros. Es propietario del grupo de telecomunicaciones Telmex. También tiene acciones en Apple, Prodigy, The New York Times y aquí en España es el mayor accionista del Real Oviedo. No es la primera vez que lo vemos en Galicia. Uno de sus amigos más cercanos es el empresario natural de Avión, Olegario Vázquez Raña. Otro de los protagonistas de este congreso es Pablo Isla. Este abogado del Estado ha sido la persona en la que ha puesto toda su confianza Amancio Ortega. El fundador de Zara lo situó al frente de Inditex en el 2011. Antes pasó por el Grupo Altadis y Banco Popular. César Alierta ha sido otro de los conferenciantes. Es el presidente de Telefónica desde el año 2010. También es el presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad. Antes pasó por el Banco Urquijo, por Beta Capital y por la patronal de la Bolsa, la Asociación Española del Mercado de Valores. José María Aznar lo fichó en el año 96, lo puso al frente de la entonces pública tabacalera que privatizó. El currículum de Isidro Fainé es de todo menos breve. El presidente de la Caixa lo es también de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros y de este colectivo de directivos. El banquero es también vicepresidente de Telefónica, Vertis o Repsol. Otro de los ponentes del mundo de la banca fue Francisco Botas, el anterior director general del Banco Echeverría. Es ahora el hombre fuerte del grupo venezolano Banesco en Galicia. Escotet lo ha designado para liderar a banca. También hubo mujeres líderes en el mundo de la empresa. Una de ellas es Rosa García, la responsable de Siemens en España. Esta matemática, que ha desarrollado buena parte de su carrera en Estados Unidos, es también consejera independiente de Acerinox y Bankinter. Y terminamos con Cristina Garmendia, la que fue ministra de Ciencia con Zapatero. Es una empresaria de éxito en el mundo de la biomedicina. Preside Genetrix y también Cotec, la Fundación para la Innovación y la Tecnología. Aglutinación de talento esta tarde en A Coruña. Se ha hablado de innovación, de experiencia, de valores empresariales. Entre los conferenciantes lo veíamos Pablo Isla, el presidente de Inditex, ha dado algunas de las claves de un negocio que da empleo a 140.000 personas de 120 nacionalidades, una innovación constante y una logística que les permite tomar decisiones de manera casi inmediata. Son algunos de los factores de éxito de una compañía que a la vez mantiene el espíritu de la pequeña empresa que creó en su día Amancio Ortega. Gente de más de 120 nacionalidades, una pasión, un compromiso, una cultura de la empresa muy característica. La cultura de nuestra empresa, que resumirla en 5 palabras siempre es incompleta, pero es una cultura que respira Amancio Ortega por todas partes. Es la forma de entender el negocio, la empresa, que parte de la figura de Amancio Ortega, el espíritu emprendedor, el inconformismo, que esta mañana se hablaba del inconformismo, la autocrítica, la ambición, pero siempre con humildad, el nosotros y no el yo, sobre todo en los éxitos, en los desaciertos, en cambio, asumir la responsabilidad, una cultura muy informal, intentar seguir gestionando la empresa como si fuéramos una pequeña empresa.
Durante casi 3 horas ha dado su versión ante el juez. El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, acudía a declarar por la causa por la que fue detenido el pasado 16 de abril. Se le imputan delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción. El magistrado lo ha dejado en libertad con cargos. El también exdirector del FMI tendrá que comparecer una vez al mes en los juzgados de Plaza de Castilla y el instructor le retira además el pasaporte, así que Rato solo podrá moverse por la Unión Europea. El ex vicepresidente, que consiguió evitar a los medios a su llegada, fue visto cuando abandonaba el edificio judicial, lo hacía en un coche que lo esperaba y además arrancaban a toda prisa saltándose un semáforo. Mientras en el PP hoy insistían en el quién la hace la paga, Rajoy reconocía que el caso puede perjudicar la campaña electoral de los populares. ¿Piensa eso? Ya hay fecha para el arranque del juicio por el caso Nos. El 11 de enero de 2016 se va a sentar en el banquillo la infanta Cristina. Se enfrenta a 2 delitos fiscales con la única acusación de manos limpias. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no la acusan. ¿Cómo está? ¿Está tranquila? Será un lunes de invierno, el primero después de Reyes para ser exactos. El 11 de enero de 2016, a las 9:30 de la mañana, el día en que la infanta Cristina se siente en el banquillo. Lo hará como presunta cooperadora necesaria en 2 delitos fiscales. Su condición de hermana e hija de rey ha hecho que se hable del juicio de la década. En total se sentarán en el banquillo 18 acusados. Los más célebres, además de la infanta, Urdangarín y Torres. Los principales acusados se enfrentan a casi 20 años de cárcel por varios delitos de corrupción. Del resto, el más conocido es Jaume Matas, presidente de Baleares en los tiempos de los negocios bajo sospecha. ¿Ha hablado con la infanta que le ha...? Hablamos a menudo, pero ahora le comunicaré la fecha y ya está. Pero ya tenemos 3 meses para ir preparándolo, reposen, estén tranquilos, faltan 3 meses. Ahora sí. A la infanta, a todos les esperan ese lunes 11, no en los juzgados que ya visitó. La cita es en un polígono, sala especial, ya se ha usado en otros macrojuicios, para una causa especial, por razones de publicidad y seguridad. El caso No se empezó a instruir en 2008, en 2011 los registros en los despachos que Urdangarín y Torres tenían como centro de operaciones. De entonces aquí, un sonado proceso judicial, un desgaste continuo en el crédito del yerno del rey y de su mujer. La justicia es igual para todos. El fiscal y las partes se verán este 22 de octubre para cerrar el calendario de sesiones. En el auto se prevé que pueda ser hasta julio. Así que primera cita, 11 de enero, la última está por ver. Después de 2 días de temporal, la estabilidad va a volver de nuevo a Galicia en las próximas horas, aunque ya está activada la alerta amarilla en el mar por fuertes olas en la costa de A Coruña y de Pontevedra. Con esta previsión de mar de fondo, ya hemos visto cómo en A Coruña se estaba levantando esta mañana una duna en las playas de Riazor y en la playa de Lorzán. Las máquinas se afanaban en proteger en esa zona el paseo marítimo y también los locales comerciales más cercanos al mar, que habitualmente sufren daños en las jornadas de fuerte oleaje. A Coruña se prepara y el sol le da un respiro a la ciudad de Lugo, que estos días se encuentra en pleno San Froilán. Hoy se ha reactivado el ambiente en las casetas, aunque quien más y quien menos ha llevado el paraguas consigo. Un respiro para los lucenses que ayer veían como en su día festivo la lluvia no les daba tregua. En las barracas ya estaban desesperados porque muchos no pudieron ni abrir. El concello ha cancelado varios conciertos que espera, eso sí, poder recuperar durante esta semana. En estos 3 días solo 180.000 personas visitaron las fiestas, una cifra que en otras ocasiones se alcanzaba en una sola jornada. Muchos gallegos, por lo tanto, pendientes del cielo. Poco a poco vuelve esa estabilidad a toda la comunidad que les contábamos, aunque también habrá muchas nubes. Habrá nieblas a primera hora en el interior y alguna lluvia ocasional, sobre todo en la costa de A Coruña. Por la tarde se van a abrir grandes claros, sobre todo en el sur de Galicia. Las máximas van a seguir siendo altas en los valores de los últimos días, pero serán las temperaturas mínimas las que en este caso van a bajar.
Hoy en nuestras historias del tiempo les vamos a hablar de la relación entre el clima y las enfermedades, las tres grandes pandemias de la historia que produjeron abandonos masivos de las granjas, alteraron la concentración de CO2 en la atmósfera. El planeta se enfrió y estuvo a punto de entrar en una glaciación. Vean. En anteriores capítulos explicamos cómo el inicio de la agricultura evitó que el clima entrase en una etapa de glaciación de forma natural. Ciertas actividades agrícolas emitían gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono que calentaron la tierra. Fue el primer caso en el que el hombre intervino en el clima. La agricultura permitió un desarrollo tecnológico y un aumento notable de la población. Sin embargo, también favoreció la propagación de las enfermedades. Cuando los pueblos eran nómadas, las pandemias atacaban solo a un grupo y no había posibilidad de extenderlas. El rápido y exponencial crecimiento demográfico dio paso a grandes concentraciones de poblaciones, ciudades y pueblos donde el saneamiento era muy pobre, condiciones perfectas para la transmisión de enfermedades. En los últimos 2000 años ha habido pandemias de todos los tipos, algunas regionales y otras locales, pero hubo tres muy graves, las peores de la historia. La plaga de Justiniano en el siglo VI, la peste negra en el siglo XIV y la pandemia americana que comenzó en el año 1500 y duró hasta el siglo XVIII. La plaga de Justiniano, que dio nombre al emperador del Imperio Romano de entonces, fue la culminación de la pandemia de Cipriano que comenzara años atrás, en el 251. Se desconoce exactamente qué tipo de virus era, seguramente la viruela o la peste bubónica. Se declaró en Egipto y se propagó por Palestina, Grecia, el Mar Negro y Constantinopla. Después alcanzó el norte de África y desde allí se extendió a Europa. En el momento álgido llegaron a fallecer unas 10.000 personas cada día. Hasta el año 590 siguieron sucediéndose algunos brotes que acabaron con la vida del 25% de la población. La agricultura se interrumpió casi por completo. En el siglo XIV se produjo otra gran pandemia, la peste negra, que llegó a Europa desde Asia a través de las rutas comerciales y que mató a más de la mitad de los europeos. La agricultura volvió a quedar paralizada. La otra gran pandemia que igualó a la peste negra en sus devastadores efectos arrancó a finales del siglo XV. Cuando Cristóbal Colón y sus hombres llegaron a América, llevaron consigo un ejército entero de parásitos, pulgas, gérmenes, bacterias y enfermedades a las que ellos ya eran inmunes, pero no los nativos americanos. Hoy se estima que como consecuencia del contacto con los europeos fallecieron unas 50 millones de personas. Proporcionalmente al número de habitantes, esta fue la peor pandemia de todos los tiempos. La población indígena de América no recuperaría las cifras anteriores a la colonización hasta 1750. Durante estas tres grandes epidemias ocurrió que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera descendió de forma notable. Cada vez que daba comienzo una de estas enfermedades, el abandono de las granjas era masivo y no volvían a ser ocupadas durante décadas o incluso siglos. Sin la presencia de los seres humanos, la vegetación tomó el control de las tierras y su crecimiento retiraba el CO2 atmosférico de forma abundante, tanto que la temperatura media del planeta descendió. Además, hay que tener en cuenta que con menos dióxido de carbono en la atmósfera, esa capa que nos estaba protegiendo de la glaciación ya no era tan efectiva. Por ello, los efectos de las grandes epidemias de los últimos 2000 años han estado a punto de llevar el sistema climático hacia esa glaciación que debería haber comenzado, pero que no lo hizo por la llegada de la agricultura. Los seres humanos, con nuestras actividades primero y nuestras enfermedades después, hemos estado interviniendo en el clima de la Tierra. Antes, solo el Sol y los volcanes eran capaces de provocar semejantes trastornos climáticos. Volvemos en unos minutos en el tramo final de Más que Contar y vamos a hablar de cine del bueno y además con sello gallego, no se lo pierdan.